A todos, bienvenidos a esta nueva edición de los encuentros literarios, Cultura, Libro Abierto. En primer lugar, disculpar la no presencia aquí de la delegada de Cultura, artífice de estos encuentros literarios, pero por cuestiones de agenda no ha podido desplazarse como quisiera. Yo simplemente comentarles, hablar un poco sobre la importancia y el honor que tenemos de tener en esta mesa a dos ilustres de la poesía y de la vida, como son Ismael Cabezas y Juanjo Tellez. Ismael Cabezas, bueno, por si alguien no conoce alguna de su historia, es poeta de la línea de la Concepción, graduado social por la Universidad de Granada, miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, en su sección de literatura, evidentemente, y autor de hermosos libros como La herencia de los días, breve tratado de melancolía, con el que fue Premio Arte Joven de Poesía del Ayuntamiento de Madrid, En mitad de ninguna parte, que fue accesis al Premio Creación Literaria del Ayuntamiento de Madrid también, El otoño del solitario, Música que escucharé cuando hayas muerto, o Paisaje para un ciego, que fue seleccionado para el Premio Andalucía de la Crítica en 2008, como bien conoce una de nuestras poetas que nos acompaña aquí, Paloma Fernández Gómez, siendo además autor del poemario, que por cierto me encanta, Pisadas en la nieve sucia, que tuvimos el honor también de presentarlo por esta zona, y habiendo publicado poemas en numerosas revistas literarias, a la vez que aparece en diversas antologías como Cónclave de Náufragos, y participa con regularidad en los programas literarios estables del Centro Andaluz de las Letras. Yo sobre el libro voy a hablar poco porque evidentemente la autoría, ese cometido hermoso, difícil y que él sabe hacerlo como nadie, corresponde a Juanjo Tellez. Pero por encima decirles que Nunca besé a Montgomery Clift es un poemario editado por Polivia Literaria, donde, y me pongo muy serio para estas historias, sin abandonar del todo la agitación autobiográfica de obras anteriores, el poeta sigue ahondando en sus afinidades poéticas, amorosas y artísticas, desde los más sombríos planos del desamor, el desamparo o el fracaso existencial, revoloteando sobre todos ellos, pero entonando un canto de amor a la vida, que es un canto de amor desde la poesía. Por eso simplemente, y poniéndome un poco los azules ojos de Montgomery Clift, desearles que de aquí a la eternidad el árbol de la vida y de la poesía sigan cayendo siempre sus frutos, y sus frutos sean los versos de Ismael Cabezas. Muchas gracias. Y ahora la palabra, su tiempo y nuestro asombro, pues lo tiene Juan José Tellez, periodista y amigo. Muchas gracias, Miguel. Gracias por esas palabras tan bellas como siempre. Ojalá pudiéramos leerlas en un libro más temprano que tarde. Jodido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a la librería Bahía de Letras, no solo por estar aquí, sino por resistir en estos tiempos tan extraños y tan eclécticos para el libro. Y gracias a Ismael por toda su poética y por toda su experiencia vital y por haberse mantenido cómplice conmigo, aunque sea a la distancia, durante mucho tiempo, y ahora al menos tenemos la ocasión de compartir un rato y un estrado. He escrito un texto para no solo hacerlo, pero en esta ocasión sí quería, porque tenía que contar varias cosas para mí importantes de mi relación con Ismael y con su poesía, y prefería, antes de irme por los cerros de Úbeda, concretarlo en unas letras que he titulado, ya les explicaré luego por qué, Ismael Cabezas en una película con Montgomery Clift y Jane Russell. Desde que conocí la poesía de Ismael Cabezas, siendo él veinteañero, presentí que existía un extraño hilo que unía a sus versos con los míos. Siempre existieron diferencias estéticas entre ambos, pero nos relacionaba una misma atmósfera, una sorprendente vinculación en las temáticas, en los mitos que compartíamos, la música, el cine, fundamentalmente, a pesar de que nos distanciaban 10 años de diferencia. En cierta medida, su lírica y la mía partían de una misma base, la de la generación del 50, revisitada por la llamada otra sentimentalidad, pero entrecruzada con la llamada generación de la palabra, la de los novísimos. Esto es la misma impronta que había guiado a otros poetas predecesores, también en esa comarca perdida de las grandes autopistas literarias.
Así se podrían citar 4 nombres esenciales en mi generación y en sus aledaños, los de los algecireños Rosa Romojaro, Manuel Jesús Ruiz Torres, una parte troncal de la obra de Luis Carlos García Gutiérrez y la vigorosa esencia de Ángel Mora, a quien me atrevería a señalar como una de las principales voces de su tiempo, a pesar de su discreto confinamiento en estas lindes. Si en los años 80 el linense José Lupiáñez ejercerá en la distancia un cierto magisterio estético, al campo de Gibraltar llegarán escritores como Manuel Naranjo, vinculado como yo mismo al Grupo Bahía de Manuel Fernández Mota, Antonio Sánchez Campos y Daniel Florido, o a Flor de Tintero de Domingo Mariscal y José Chamizo. También Domingo F. Fairde, que firmará aquí sus libros más reconocidos y reconocibles, el gibraltareño Trino Cruz o Juan Gómez Macías, que junto a sus piezas plásticas incurre en una poética personalísima y promueve desde San Roque el aula de literatura José Cadalso, sin la que no tendría explicación la realidad literaria de la zona durante 3 décadas. Al mismo tiempo, también cabe subrayar la aparición de voces femeninas de tanto interés como las de Inmaculada Visuara, Soledad Iranzo o Paloma Fernández Gómez, aquí presente. De esas bases partimos. Ismael Cabeza se dio a conocer con otros autores emergentes de su tiempo, como Ángel Cadelo, Sergio Barrocal o César Ardana, entre otros, así como los narradores Juan Luis Romero Peche, José Eduardo Tornay, José Villalba, Miguel Guerrero, José Reyes Fernández o Kiko Fuertes, entre muchos otros. Hasta entonces, en gran medida, la vida literaria comarcal se reducía a sus estrictas fronteras geográficas, lo que en algún momento convirtió en anacrónicos a algunos de sus referentes pretéritos. Esa nueva generación traspasa dichos límites y se entrelaza con los movimientos eclécticos que han ido surgiendo en la Andalucía de las últimas décadas, desde el canon de la poesía de la experiencia a la poesía cuántica o el eclecticismo actual. Miembro ahora del Instituto de Estudios Gibraltareños, Ismael Cabeza nació en la Línea de Concepción en 1969 y, como se ha dicho por parte de Miguel Vega, estudió graduado social en la Universidad de Granada en una época en la que esa ciudad era el epicentro andaluz de todas esas corrientes que he citado. En el entretanto empieza a publicar textos en la legendaria revista linense Asir Roitamer, un aire fresco de modernidad en los años 90 para este territorio. Su nombre aparece en otras publicaciones como Cuaderno Ático, El Coloquio de los Perros, Cuadernos de Humo, Estación Poesía y Caravana Cine, entre otras. También en diversas antologías como Cónclave de Náufragos, publicada por la Universidad de Cádiz en 2000. En su bibliografía personal, desde 1999 hasta hoy, La herencia bastarda de los días, Breve tratado de melancolía, En mitad de ninguna parte, El otoño del solitario, Paisaje para un ciego, Música que escucharé cuando hayas muerto, Sutura o Pisadas en la nieve sucia. Con frecuencia me dedica poemas que yo recibo y percibo como un guiño de complicidad, como las luces de un faro que a lo lejos saluda a otro para no hundirse a ambos en la tormenta. Sin embargo, no me cabe duda que el mayor de esos destellos se sitúa en el título mismo del libro que hoy presentamos, Nunca besé a Montgomery Clift, que se solapa, seguro que Ismael Cabeza no lo sabe, con un poema escrito por mí, Nunca besamos a Jane Russell, para el catálogo Sábanas y Cobertores del pintor linense Pepe Cano en 1991. El cine de esa época, más allá de su polvo de estrellas, viene siendo un icono pop desde Andy Warhol a Manuel Vázquez Montalbán, sencillamente por su profundo poder de evocación. Jane Russell o Montgomery Clift, más allá de sus películas y de sus fotogramas añejos, se nos antojan, al igual que tantos otros símbolos de la cultura de masa, como un código secreto que compartimos. Es una época, un aroma, historia y modernidad perpetua, sexo, sensualidad, rebeldía y ternura. De todo ello se impregna, lo ha hecho siempre, la poesía de Ismael Cabeza.
En este último libro, editado por Polinea en su colección El Limitador, hay otro puente común, el del prologuista José Ángel Cilleruelo, con quien compartí versos junto a Manolo Ruiz Torres, Concha García o Berto Stabile en la Valencia y el Madrid de los primeros 80. En su prefacio apunta otro elemento, Cilleruelo apunta otro elemento de interés para enjuiciar este libro y los anteriores de Ismael, el del genius loci, el territorio que le define y que nos define. Cabría, escribe Cilleruelo, cabría en su conjunto concebir la obra de Ismael Cabeza como el desarrollo de una poética del extremo, escritos en un lugar geográfico extremo, azotado por la climatología, cito unos versos suyos, mientras fuera el viento de levante soplaba, inmisericorde presagiando la muerte, y por la tortuosa condición de frontera continental, en un estilo extremo donde la lengua poética se nutre con los recursos de la narración más despojada, en una concepción extrema de la vida como sinónimo de derrota y desamparo, pero sobre todo resulta una escritura del extremo por la identidad que establece en su seno entre poética y suicidio. Ese poema, vuelve Cilleruelo a citar a Ismael, ese poema que anuncia una vez más que cercana está mi muerte y que será por mi propia mano. Y al cabo extrema también porque asume con naturalidad las contradicciones. De alguna extraña manera, cuando parecía perdida toda esperanza, he sido bendecido. Y también sus lectores, con un hondo amor a la vida auténtica, por descarnada que pueda asomar en los días. Buena parte de lo que queda dicho hasta ahora sobre Ismael Cabeza puede rastrearse en Nunca besé a Montgomery Clift. Por ejemplo, siendo superficiales en sus dedicatorias, desde Antonio Jiménez Millán a José Manuel Benítez Ariza, desde Juan Manuel Villalba, Miguel Guerrero, a mí mismo en su cita, Ángel González, César Simón, Eliot, Cavafy o Luis Arnuda, cuyo nombre vuelve a aparecer en otros de sus versos. Por ello, transitan también Gabriel Bardrís y la música de Nat King Cole, o Los ojos color violeta de Elizabeth Taylor, en un fascinante texto titulado Poetas en los 60 en una olvidada ciudad de provincia, La sombra de Silvia Plath, La muerte de nuevo, la pintura de Antonio López, la música de The Smith, todo es atrezo, aunque atrezo bien medido, oportuno, complementario, atrezo para el drama que ensaya en su teatro poético, la muerte inevitable, la vida inevitable, con su carga de amor y de desamor, de decadencia y de estilo, de memoria y deseo. A través de este libro hemos besado a Montgomery Clift y a Jane Russell, pero sobre todo, él ha besado los impredecibles labios de la belleza. Wow. Hola, buenas tardes. Bueno, después de todo lo que ha dicho Juan José Tellez, pues lo tengo un poco difícil. Pero bueno, yo en primer lugar quería agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, especialmente a Miguel Vega, la organización de este acto, de las presentaciones que yo puedo ir haciendo más o menos por el campo de Gibraltar de mi nuevo libro. Este libro ha sido fruto de un trabajo interdisciplinar, porque la portada está hecha por mi amigo ya de largo, Juan Gómez Macías. Las fotografías de interior, la edición del libro es preciosa. Las fotografías de interior están hechas por una fotógrafa madrileña llamada Jimena Vares y el prólogo está hecho por un poeta catalán al que he citado Juan José Tellez, José Ángel Cilleruelo. Y entonces es una forma de trabajar que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque se unen diferentes sensibilidades artísticas sin que haya ningún tipo de censura,
y cada uno aporta lo que cree conveniente. Bien, Nunca vencer a Montgomery Clift, el título de este libro viene por la película Vida Rebelde, que fue la última película que hicieron juntos Montgomery Clift, Marilyn Monroe y Clark Gable. Esa película yo la califico como una de mis películas fetiches. O sea, ¿qué quiere decir eso? Son películas que veo mínimo una vez al año, normalmente más, porque encuentro esa especie de decadencia que hay en todos los personajes que hacen esa película, pues yo me veo muy reflejado en ello, y son gente que son de los míos, no son outsiders, son gente que vive a los márgenes de la sociedad, ¿no? También era una época en que el cine se hacía de forma, en cierta manera, muy diferente a como se hace ahora, ¿no? Porque no solo el elenco de estrellas que llevaba esa película, sino que estaba dirigida por John Huston, y el guión era de Arthur Miller, que entonces era la pareja sentimental de Marilyn Monroe, que no era ninguna tonta rubia y leía a Ulises, como sale en diferentes fotografías. Bueno, yo voy a intentar acercar a este libro. El calificativo que le dio Cilleruelo de extremo, yo creo que está bastante acertado. Es una poesía de lo extremo. Yo he intentado, no porque me gusten a mí las etiquetas, sino porque es fácil para entendernos mejor, ¿no? Cuando vemos un cuadro, por ejemplo, pues si decimos pues es cubista, pues más o menos todos tenemos una imaginería mental de lo que es cubismo, ¿no? Y nos hacemos una idea. Pues en una reseña que hizo el poeta José Luis Piquero en la revista Clarín sobre mi libro Sutura, decía que yo podía ser tomado como un epígono de la poesía de la experiencia, pero no es así. También me he sentido muy cerca durante toda mi vida de la poesía confesional, de Sharon Moores, de Sylvia Plath, de Anne Sexton, que gente que aquí presente en el público como Juan Gómez Macías sabe que me interesan desde hace 15 o 20 años. Yo era un obseso de Sylvia Plath hace 20 años. Pero realmente la etiqueta de poesía confesional tampoco me acaba de convencer mucho, ¿no? Porque parece que yo no me estoy confesando a nadie, porque yo no estoy exhibiendo ningún pecado, ni nadie me tiene que absolver de nada, de ninguna culpa. Y también creo que es una poesía demasiado egocéntrica, en el sentido de que deja muy poco margen de maniobra al lector, ¿no? O sea, se le vomita, por decirlo de alguna manera, el poema al lector, y el lector tiene poco margen de maniobra. A mí me gusta más diseñar un tipo de poema donde haya unos sentimientos o unas emociones que el poeta expresa, pero que el lector tiene que hacer suyas. Que el poema es una especie de teatro donde suceden cosas, y es un lugar de punto de encuentro. Yo creo que es el tipo de poema que a mí más me ha interesado durante toda mi vida, ¿no? Y bueno, voy a pasar a leer algunos poemas de Nunca besé a Montgomery Clift. Voy a empezar entre mis grandes influencias culturales, aparte del cine, la literatura, la poesía. Cuando hablamos de literatura hablamos básicamente de poesía, pues yo prácticamente solo leo poesía.
La música ha sido para mí fundamental desde que yo era muy joven, y mis músicos favoritos, como son The Smiths o The Cure o Nick Cave, aparecen repetidamente en todo. Voy a leer un poema que se titula Una camiseta de The Smiths. ¿No te das cuenta de que eres el grotesco bufón de la belleza? ¿Que eres tan ingenuo que con un puñado gastado de palabras pretendes remedar todo el dolor que causas? Que a tu edad, bien pasados los 50, esa pose de extraño, raro y decadente, con esas ridículas camisetas de Smith que vistes, ese personaje que has minuciosamente cultivado, cuidando hasta el más ínfimo de los detalles, en esta ciudad olvidada por todos, a quien nadie importa, es simplemente ridículo y patético? ¿Es que eres incapaz de ver el horror y espanto que es tu vida entera, y que nunca nadie jamás volverá a quererte, y que morirás solo y olvidado entre un puñado de mediocres poemas que nunca nadie recordará? Bueno, el poema que les voy a leer ahora, que tiene por cierto un título de una canción de los Smiths que a mí más me gusta, pues viene de una experiencia que yo tuve cuando yo presenté Pisada de la Nieve Sucia aquí, en este mismo lugar. Pero por aquel entonces yo tenía pareja, y recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue juntos, ya no estamos juntos, fue venir a hacer la presentación, venir a leer poemas aquí a Algeciras de Pisada de la Nieve Sucia. El título del poema es La pasada noche yo soñé que alguien me amaba. Es una canción de los Smiths. Estábamos en una ciudad que no era la nuestra. Habíamos acudido con la excusa de leer unos poemas míos, de intentar hacer algo menos mezquina la vida. Era de las primeras cosas que hacíamos juntos, la primera vez que nos enfrentábamos los dos a mi dolor, a la oscura melancolía que me acompaña desde hace tanto. Creímos tan ingenuos como tantos creyeron antes que duraría para siempre y todo sería sencillo y simple, y que tan solo el amor bastaba. Pero el tiempo siempre impone su ley y su ruina. La vida revela su secreta derrota, y nadie ha logrado vencer al malo únicamente con unos besos y algo de ligera esperanza. Gracias. Vamos a ver. Hay poemas casi aquí que son muy largos, poemas de corte narrativo, que eso no lo voy a leer. Este sí está bien. Este es desesperado por Shakespeare. Nunca diré palabra alguna que pudiese herirte, ser una humillación o invocar a la desgracia. ¿De qué sirve toda esa crueldad tan inútil y absurda? Mas, tras recitarte una mañana esos versos de Macbeth que amo tanto, consuelo de mis días sin amor, dices casi de manera obscena que mi inglés es pobre y mi dicción vulgar. Sin embargo, te ofrezco un delicado beso
y te deseo que no mueras nunca. Y continúo siendo el niño demasiado triste que he sido siempre, el niño desamparado que siempre seré. Gracias. Vale, este es uno de los poemas. Yo le doy muchas vueltas. Uno de mis temas más obsesivos son si escribir poesía sirve para algo. Si sirve para algo la literatura, si la literatura nos salva o si el arte no llega en realidad a salvarnos. Si la poesía, como decía Juan Luis Panero en sus horas completas, eran unos simples juegos para alcanzar la muerte. Yo no lo creo. Después de darle muchas vueltas, pienso que la poesía salva, que el arte salva y que puede ser una forma de mantenerse a flote tan normal y no sin ninguna pompa ni ceremonia, sino algo realmente cotidiano como cualquier otra cosa. Este poema se titula Después de la escritura. ¿Qué queda después de la escritura? Una sensación de hastío y este frío en las manos, la creencia de que las palabras son inútiles, indisciplinadas patrullas de la emoción, que dijo Eliot, y todo intento de evocar cuanto alguna vez amaste es tan solo una vana ilusión, un triste consuelo para desdichados y solitarios que ya lo han perdido todo. Y si todo resulta ser tan patéticamente desolador que lo único que verdaderamente posees es ese puñado de palabras que has escrito a lo largo de 30 años pensando que así no te darías muerte, que la literatura arrojaría, aunque fuese una débil luz en esa noche que no acaba nunca. ¿Fuiste capaz de engañar a alguien lo bastante ingenuo? Y lo que es aún más melodramático y ridículo si cabe, ¿fuiste capaz de engañarte a ti mismo? Gracias. Juventud. Este poema está inspirado en una foto de Instagram, de la red social Instagram, que vi de una chica a la que yo le sacaba juventud. Dice así: y ahora, cuando ya no esperaba nada de la vida, a mis bien entrados 50 años, apareces tú, juventud, ante uno más de mis fracasos, con tu delicioso desparpajo y los ojos arrasados de alegría, y esas camisas de extraños estampados, y el carmín en los labios, y los pequeños pechos como lirios. Ahora sucedes, cuando ya no restaba esperanza, cuando toda mi posesión era un puñado de inútiles palabras que son tan solo ceniza. Y dime, juventud, ¿qué quieres de mí? ¿Qué paraíso o infierno acabarás revelando? Gracias. Este es un poema a Juan Gómez Macías con la intención de dedicarle un poema luminoso, no un poema oscuro. Se titula Augurios y, hombre, siempre, aunque el tema de mis libros o la línea discursiva sea siempre sombría,
siempre procuro arrojar algo de luz en la oscuridad. Augurio dice así: no me hables de oscuros augurios que contemplas en las podridas vísceras de un animal desgraciado. No me hables de muerte, del espanto que asola a todo aquel que muere solo y sin haber amado nunca. No me cuentes viejas historias de tristes neuróticos que nunca supieron ser felices. Conozco ya demasiadas. Hoy tan solo quiero festejar humildemente, con modestia, simplemente la vida. Hoy he vuelto a besar sus labios. Sin tener prisa ninguna, con mi madre, y este poema está dedicado a mi madre. Charlamos, madre, un sábado más, mientras tomamos el desayuno, y tú me cuentas historias que me has narrado una y mil veces, pero cada día las encuentro más hermosas, pues son parte de la memoria de tu vida, de un tiempo en el que yo no existía en el mundo. Y te observo detenidamente, la nariz pronunciada, el pelo ondulado, y a medida que vas envejeciendo y te conviertes en una anciana, de tus rasgos, de tu rostro, surge desde detrás de la muerte el rostro de Cosme González Mayor, tu padre, mi abuelo, y él también está aquí con nosotros mientras tomamos el desayuno, y tú me vuelves a contar la historia del maestro comunista que te enseñó rudimentos de italiano. Y tan solo por un instante, madre, la muerte no existe. Gracias. Bueno, este es un poema que tiene diferentes corrientes dentro de él. Hay corrientes más luminosas, corrientes más oscuras, y se crea una especie de amalgama. Se titula Tarde de noviembre y dice así: dices palabras dulces y acaricias lentamente mi rostro, deslizando tus delicadas manos sobre mi pecho viejo y asustado. Si el calor del cuerpo de una mujer no salva la vida de un hombre, no habrá salvación alguna para él en el mundo. Y tú me miras a los ojos con tus ojos de mujer enamorada, pero yo los aparto porque sé que he muerto hace mucho. Gracias. Y ya para ir terminando con el libro, voy a leer otro poema luminoso y después os voy a leer el poema que cierra el libro. Bendición. Escucho a Miles Davis tocar junto a Charlie Parker Salt Peanuts. Leo unos versos de John Berryman que me revelan lo que alguna vez será un poema mío. Mis padres ancianos aún viven, están abajo, viendo una comedia banal en la televisión, y no demasiado lejos, una mujer piensa en mí y me ama. Poco más puedo pedir a la vida. De alguna extraña manera, cuando parecía perdida toda esperanza, he sido bendecido.
Y ya les voy a leer el poema que cierra el libro, nunca sea un oblique, una especie de corolario, que lleva también un título de un grupo norteamericano que a mí me gusta mucho, de Former Model, la antigua modelo, y lleva una cita de Ángel González, que antes la ha citado Juan José Tellez en el texto que he leído. Hay que ser muy valiente para vivir con miedo. No acabaré como Silvia Plath, con el pelo enredado entre las rejillas del horno de gas, ni como Gabriel Ferrater, con una sucia bolsa de plástico anudada al cuello. Sé que es lo que muchos esperáis de mí. ¿Acaso no lo he escrito una y mil veces en tantísimos poemas que nunca nadie jamás leyó? ¿Por qué habría de morir? Ensuciar de sangre los más hermosos lirios. Ella no supo ni sabrá jamás amar a nadie. ¿Acaso te sorprende? ¿Eres todavía tan ingenuo? ¿No ves que la sórdida y burda farsa se repite una y otra vez? ¿No llegaste aún a adivinarlo? Quédate, ven, cuenta el milagro de la luz en los ojos de un niño a quien el mundo se le revela por vez primera. Ven, acércate, observa detenidamente cómo esa joven sonríe para sí, pensando en alguien a quien ama demasiado. Ven, honra a tus muertos, escribe su memoria. Recuerda que hace mucho un joven Dios caminó a tu lado y te quiso. Ven, duerme, no temas, es tan solo la vida. Del nuevo libro en el que estoy trabajando ahora, yo lo leo, depende de lo cansado lo que esté ya. Bueno. Y yo, mientras lo saca, con su permiso, voy a hacer un acto puramente mercantil. Invitarles a que el vendedor de librería de letras, de Valle de Letras, está con sus ejemplares de Ismael Cabeza, y los poetas también comen. Sí. Y los libreros. Y los libreros. Y los transportistas. Sí, la librería Bahía de Letras ha prestado muy amablemente a colaborar con este acto y está a la venta el poemario para quien quiera llevárselo a su casa y leer lo que falta. Bueno, a mi padre este año le hicieron una operación de corazón muy delicada. De hecho, la cardióloga que le hizo la primera parte de la intervención me dijo, salió, que le quedaba por hacer una segunda parte de la intervención y que se podía quedar en la mesa de operaciones porque eran arterias muy delicadas, de un hombre de 83 años, y aparte estaban muy obstruidas, casi al 90%. Bueno, y en el espacio entre intervención e intervención, a mi padre lo ingresaron en la habitación 433 del hospital de la Línea, el hospital comarcal de la Línea, y así se titula este poema, habitación 433. Ya no éramos un padre y su hijo, cada uno a su torpe manera lo había intentado de la mejor manera posible. ¿Quién puede aprenderse las lecciones de la vida? Éramos solo dos hombres, uno en la mediana edad y otro un anciano. Nos había hecho falta una vida entera para por fin encontrarnos en el final. ¿No es eso demasiado triste?
pero era un final que valía una vida entera. Por vez primera te veía mirarme no como un fracasado, sino como un hombre que lo intenta y cae y lo vuelve a intentar. En aquella habitación, fuera, llovía, representábamos el drama de nuestras vidas. Ya no quedaban máscaras, ya no necesitábamos máscaras. Y por primera vez te amé y por primera vez me amaste. El que os voy a leer se titula Escribir. Comentaros que música que escucharé cuando hayas muerto. El libro que estamos presentando hoy, Nunca besé a Montgomery Clift, y el que estoy escribiendo ahora, Vieja historia de un bufón ciego, son una trilogía. Forman todo mi mundo. Mi mundo se puede decir que se ha volcado en esos 3 libros. Y voy a terminar con un poema que se llama Escribir. Si has dañado a un inocente, si has tenido voluntad de herir, si sabías que tus palabras eran crueles y aún así las has pronunciado, escribir un poema no te va a salvar. En realidad, nada nos salvará. Escribir un poema es un ejercicio inútil, quizás hasta una de las formas del egoísmo, pero al menos hasta donde la vida te ha revelado, escribir un poema puede ser el principio del perdón, la levedad de un beso no dado nunca, algo parecido a esas oraciones que rezamos cuando estamos desesperados, no se sabe a quién. Por todo eso, sigues escribiendo ahora este poema, porque quizás te salve sin merecerlo. Muchas gracias. Gracias. Espero no haberme alargado demasiado. No, para nada.